Si estás considerando poder vender sweatshirt o sudaderas en tu tienda Print on Demand en Etsy, quédate en este video porque estaremos haciendo una comparación y a la vez una reseña de los 3 modelos de sweatshirt más vendidos en Etsy y que a la vez están disponibles con el proveedor Printify. También estaré brindándote características que debemos de tener en cuenta al momento de venderlos y algunos tips que estoy segurísima te van a ayudar. Comenzaremos con el modelo Gildan 18000, que es el más popular en Etsy. Luego estaremos viendo también el Gildan 18500, que es muy parecido a este, pero a diferencia tiene capucha como también 2 bolsillos en la parte de adelante. Y por último también estaremos viendo el nuevo modelo de Printify Comfort Color, que tiene un estilo más vintage, pero que también es muy popular en Etsy. Estaremos analizando la calidad de la prenda, el precio en el mercado, costo en Printify, tallas para nuestros clientes y colores más populares de cada modelo. Y si eres nuevo por aquí, hola, yo soy Alison, soy emprendedora digital y mi tienda Etsy es mi trabajo full time que me ha permitido poder generar hasta el momento más de $400,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Ahora sí, comencemos. Entonces, comenzando con el Gildan 18000, que es justamente el que tengo puesto, este es el sweatshirt más vendido en Etsy en cuanto a lo que es Print on Demand, que por cierto está hecho de 50% algodón y 50% poliéster. Algo que me han preguntado en los comentarios es de que si la talla varía de acuerdo a si es para hombre o para mujer, y la respuesta es no, las tallas son unisex. Para ello es súper importante que tengamos nuestra tabla de tallas en nuestro listing, es decir, en nuestro producto en Etsy, para que el cliente pueda observarlo fácilmente. Recuerda que las tallas puedes encontrarlo en la parte inferior de la página de Printify, exactamente en el modelo que elijas vender, ahí vas a poder encontrarlo. Ahora, para este ejemplo les he traído 2 colores como también 2 tipos de diseños diferentes. En este, por ejemplo, es el color Military Green, que en unos minutos les estaré explicando el por qué elegí este, y con la impresión en la parte de adelante, que es justamente el diseño más común y el que se vende muchísimo también. Por si te lo preguntas, este diseño lo saqué de Creative Fabrica, que por si no estás muy familiarizado, es una página donde encuentras miles de diseños que normalmente están en tendencia en Etsy, como también diferentes fuentes de letra. Entonces utilicé este diseño y cambié el color en Kirol a blanco para que resaltara en el color de Military Green. Luego lo pasé a Printify y así es como quedó. Por otro lado tengo al Gildan 18000, el mismo modelo pero con otro color y otro tipo de diseño. Este no solamente puedes hacer un diseño adelante, sino también viene con el diseño en la manga. Este es un tipo de diseño que me han preguntado muchísimo en los comentarios si era posible que nosotros podamos hacer eso, porque es algo muy popular en Etsy, y sí, es totalmente posible, pero actualmente solamente está disponible con un proveedor que es Swiftboat. Déjame mostrarte rápidamente cómo puedes hacer para poder colocar correctamente esta parte del diseño para que le llegue a tu cliente. Para ello, cuando estemos en el producto de Gildan 18000, escogeremos el proveedor Swiftboat. Una vez que nos encontramos aquí, en la parte superior veremos 5 opciones donde podemos colocar nuestro diseño. En la parte de adelante, en la parte de atrás del sweatshirt, en la manga izquierda y por otra parte en la manga derecha, que es justamente el que yo utilicé, que pueden ver mi diseño ahí. Y por último también tenemos una nueva opción que más adelante hablaremos, que es en la etiqueta, que también puedes colocar tu logo. Entonces ahora veremos cómo debería de quedar en preview y ahí podemos ver el diseño en la parte de adelante como también en la manga. Ahora aquí tener en cuenta también de que la parte del diseño no viene en la parte de adentro, sino más bien en el exterior. Ahora, si hablamos acerca de la calidad, como les comentaba, el Gildan 18000 es 50% algodón y 50% poliéster. Estas 2 prendas son del proveedor Swiftboat, que en cuanto a precio y puntuación me parecieron los mejores, pero personalmente suelo utilizar no solamente Swiftboat, sino también Monster Digital. Y si observamos de cerca, podemos ver que esta tiene una impresión directa en las prendas, que no solamente se queda en la superficie, sino que lo absorbe. Y ahora si hablamos acerca de los colores más vendidos, si bien puedes ofrecer 5, 7, 10 colores en tu listing, hay ciertos colores que no solamente deberías de considerarlo como una opción más, sino también tenerlo incluso en tu imagen principal, porque suelen venderse muchísimo. Tener en cuenta que los siguientes colores no son los que más me gustan a mí, sino los que les está funcionando más a los vendedores, porque eso es lo que deberíamos de ver, no lo que más nos guste a nosotros, sino qué es lo que las personas están buscando, qué es lo que más están comprando. El primer color sería el color Sand,
Man, o también en español conocido como color arena. El segundo es el Military Green, que fue justamente el que les estuve mostrando hace unos momentos, que es el verde militar. Y el tercero es Sport Gray, o también que se podría mencionar como color gris. Si entramos a Etsy van a poder notar que hay muchos bestsellers con estos tipos de colores en las primeras imágenes, así que espero que lo puedan tener en cuenta. Y si hablamos acerca de costo y la ganancia que podríamos tener, encontré algunas opciones en Etsy y agarré uno que tiene un precio promedio, que no es como el más caro que he visto ni tampoco el más económico. Y aquí podemos observar que, por ejemplo, el precio es de 27.68 para una talla M en color Military Green. Y el shipping está a $8.66 y, como hemos observado, es un bestseller. Y ahora si nos vamos al precio con SwiftBoat, un Military Green en talla M está a $14.72 con Printify Premium y el shipping $8.49. Así que si agarramos nuestra calculadora estaríamos colocando aquí a cuánto nosotros le estaríamos vendiendo al cliente y el costo de producción, que en este caso sería $14.72 más el shipping de $8.49. Esto nos estaría dando una ganancia de $9 en promedio. Así que espero que estas características te estén ayudando para poder familiarizarte un poco más con este tipo de modelo. Ahora nos vamos por los Comfort Color. Si en algún momento has observado o has buscado t-shirt en Etsy, habrás notado que los colores Comfort Colors son muy populares y muy vendidos allí. Pues hace poco está disponible no solamente en t-shirts, sino también en sweatshirts o sudaderas con Printify. Y definitivamente lo que más diferencia al modelo de Comfort Colors del Gildan 18000 son los colores estilo vintage. Ahora, si hablamos acerca de la calidad, estas son prendas teñidas de 80% algodón y 20% poliéster, lo que significa que la tinta se absorberá de una manera algo diferente. Esto resulta en que la impresión es ligeramente más vibrante en comparación al Gildan 18000. Pero esto también significa que la sensación del material es un poco diferente. El Gildan 18000 que lo habíamos visto anteriormente suele ser un poco más suave. Para este ejemplo compré el color Blue Spruce para Comfort Color y coloqué el mismo diseño que en el modelo anterior del Gildan 18000 para poder comparar la diferencia del color en el diseño. Como pueden ver, si observamos bien aquí, los colores son muy parecidos, sin embargo, el diseño suele ser ligeramente más vibrante en el Blue Spruce Comfort Color. También hice algunas comparaciones en las medidas, los dos son talla M y como pueden observar, el Gildan 18000 resulta ser un poco más largo en comparación al Comfort Color. Y una vez más es súper importante que tengamos nuestra tabla de tallas en nuestro listing. Ahora, si estás considerando venderlo, me parece una buena opción porque veo que aún no hay muchas tiendas vendiendo o considerando esta opción. Sin embargo, he visto muchos listings que son bestseller y eso quiere decir que hay mucha demanda. Entonces, si hablamos acerca de los colores más vendidos, lo que he observado es que hay 3 colores que están funcionando muy bien como imágenes principales. Estos son el color Watermelon, Blue Jean y Blue Spruce, que es justamente el que llevo puesto ahora. Pero algo que me llamó mucho la atención también y espero que puedas tener en cuenta es que entré a esos listings y vi que en los comentarios habían varias reseñas con personas y fotos con el color Pepper, que es justamente el color más popular en t-shirts Comfort Color. Así que creo que es algo que podrías considerar también. Ahora, si hablamos acerca de precios y costos, escogí uno que también vi un costo promedio. Algunos otros listings eran más costosos y otros más económicos, así que quise agarrar uno que era promedio. En este caso, por ejemplo, este bestseller está a $36.99 en el color Blue Jean y talla M. Y en cuanto al shipping, están cobrando $8. Mientras que en Printify, con el proveedor SwiftBoat, encontramos en este color Blue Jean en talla M a $22.30 con Printify Premium y el shipping a $8.49. Entonces, si nos vamos a nuestra calculadora y editamos estos números al precio en que nosotros lo venderíamos como esta tienda y el costo de producción que acabamos de ver, estaríamos teniendo en promedio una ganancia de $9.48. Entonces, aquí mi recomendación es de que si vas a ofrecerlo, puedas ofrecer en las imágenes principales colores que no van a encontrar en un Gildan 18000. Este definitivamente va a ser su principal valor agregado, ya que si ofreces colores parecidos, incluso vas a encontrar también un color blanco o negro,
pero definitivamente ahí no valdría la pena el precio, ya que estos suelen ser un poco más costosos en comparación al Gildan 18000. Ahora, con esto no estoy diciendo que no lo consideres en una de tus opciones, simplemente no como imagen principal. Así que espero lo puedas tener en cuenta. Y la última sudadera que estaremos viendo es el Gildan 18500, que es básicamente como un Gildan 18000, que fue el primer modelo que vimos, pero a diferencia de ese tiene una capucha en la parte de atrás, como también dos bolsillos en la parte de adelante. Y como puedes ver, también es un bestseller en Printify. Eso quiere decir que hay muchos vendedores que están teniendo tiendas rentables con este modelo. Y algo que vas a poder observar si entramos a Etsy es que está muy en tendencia todo lo que son los diseños en la parte de la espalda en este tipo de sweatshirt. Es por ello que mandé a imprimir este diseño que tiene un estilo celestial, que por cierto es un nicho muy rentable en Etsy por si quieren averiguar un poco más acerca de esto. Y ahora les muestro más o menos cómo ha quedado. Y si entramos con el proveedor SwiftPost en Printify, podrás notar que puedes colocar el diseño en la parte de adelante, en la parte de atrás como lo hice yo, y también en las mangas derecha o izquierda. Este sweatshirt que pedí es en el color Sand, que es uno de los más populares en Etsy también, y además las personas pueden utilizarlo en estilo oversize, que también está muy en tendencia, así que te recomiendo que tus mockups puedan mostrar esto. Y si hablamos acerca de cuáles son los colores más populares por si consideras venderlo, hay tres que he observado muchísimo como imágenes principales y que están teniendo muy buenas ventas. Estos son Like Pink, el color Sand, que es justamente el que he comprado, y el color Sport Gray, que como puedes ver en las imágenes, todos son productos bestseller. Y por último, si hablamos acerca de costo y precio, también he elegido un listing que sea un costo promedio. He visto precios más costosos y otros más económicos. Sin embargo, esta vez escogí este, que por ejemplo, este bestseller en color Sand y talla M tiene un precio de $39.56. Y si bajamos a ver el shipping, es de $4.95. Entonces, si entramos a Printify, notaremos que el precio en este color, que es el color Sand, en talla M, está a $17.75 con Printify Premium. Y si vemos el costo del shipping sería de $8.49. Entonces, esos precios estaremos considerando en nuestro reporte de finanzas. Colocaríamos el precio que colocó este vendedor, que sería de $39.56. Donde la ganancia final después de cualquier fee sería de $13.59. Entonces, en términos de beneficios estimados, podemos ver que esta sudadera, que es la Gildan 18500, pareciera que tuviera un margen de ganancia mayor a los dos anteriores. Sin embargo, en realidad esto va a depender de varios factores a considerar, como la calidad, el estilo de impresión, la preferencia del cliente y la estrategia de precio que decidas utilizar. Cada opción va a tener un pro y un contra, así que te recomiendo que puedas considerar todo antes de poder tomar una decisión. Ojo, tener en cuenta también que no es necesario simplemente ofrecer un solo tipo de sweatshirt, puedes incluso ofrecer estos tres diferentes, pero teniendo en cuenta cada característica. Recuerda que lo más importante aquí es lograr dar con nuestro diseño y con nuestras imágenes una conexión emocional con el cliente, que será lo que realmente haga que el cliente compre nuestro producto. Espero que estas comparaciones y este review te haya sido útil. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratis y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!